Que el Señor le bendiga. Es una enorme bendición para mí poder compartir la reflexión siempre del día domingo. Quiero compartir hoy un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo número 8. Un versículo muy conocido por todos nosotros, muy familiar, y un versículo de mucho desafío, y un versículo también de mucha bendición para nuestra vida. Y es Daniel capítulo 1, versículo número 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Un gran versículo de la palabra de Dios. El profeta Daniel, queridos hermanos y amigos, anunció su mensaje aproximadamente 700 años antes de Cristo. Los teólogos argumentan que el profeta Daniel, en este momento donde se describe esta gran escena, esta gran historia del capítulo número 1 del profeta Daniel, este joven tenía aproximadamente entre 17 a 18 años, según los teólogos. Esa era la edad del profeta Daniel. Hay 4 elementos bien importantes que yo quiero mencionar a la luz de este versículo que en verdad me ha llamado la atención. Y en primer lugar, el profeta Daniel fue un hombre comprometido con Dios. Ese es lo primero. Daniel fue un hombre que en verdad estaba comprometido con el Señor. Una persona comprometida con Dios obviamente será una persona efectiva, será una persona que en verdad Dios estará allí para bendecirlo, para respaldarlo de una manera poderosa. En segundo lugar, en el profeta Daniel había firmeza, había estabilidad, y dejémosle una sola palabra: había convicción acerca de su Dios. Y eso era importante en la vida de este joven. Queridos hermanos y amigos, este hombre se le había enseñado, se le había inculcado los valores y sobre todo los principios bíblicos, los principios de la fidelidad a nuestro Dios. Y eso es importante en la vida, que tú y yo seamos firmes en lo que hemos creído. En tercer lugar, el profeta Daniel evitó contaminarse con el pecado. O sea, procuró contaminarse este hombre de Dios con el pecado. Los babilónicos ofrecían a sus dioses toda clase de comida y de bebida. El profeta Daniel fue puesto frente a una prueba severa. Se adheriría a las enseñanzas de sus padres referente a comidas y bebidas. Ofendería al rey, perdiendo probablemente no solo su posición, sino también su propia vida. Pero el profeta Daniel se expuso sin importar cuáles fuesen los resultados, porque Daniel era firme en su integridad para con nuestro Dios. En cuarto lugar, el profeta Daniel fue un hombre de fe, o de mucha fe. El capítulo número 1, versículo 20, muestra el resultado de la fe que había en la vida del profeta Daniel. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino en Babilonia. O sea que Daniel fue un hombre sobresaliente en todo aspecto, pero todo consistió en que este hombre era fiel al Señor. Y el otro elemento bien esencial es que también el profeta Daniel era un hombre de mucha fe. En el profeta Ezequiel capítulo 14
versículo número 14, leemos la palabra de la siguiente manera, hablando Dios en su contexto de la justicia del castigo de Jerusalén, y menciona el profeta Daniel a este gran hombre de Dios. Ya el profeta Ezequiel menciona al profeta Daniel en el capítulo 14, versículo número 14. Dice la Biblia: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. El profeta Daniel fue un gran hombre de Dios. De igual manera también nosotros, mis estimados hermanos y amigos, debemos de ser personas de mucha fe, personas fieles al Señor y personas con mucha firmeza en la gracia de nuestro Dios. Así que en esta hora, que nuestro Dios les bendiga de una manera especial.